Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos De regreso a la calle, parte 3. La presencia de nuevo en la calle. Toda sombra es, al fin y al cabo, hija de la luz, y solo quien ha conocido la claridad y las tinieblas, la guerra y la paz, el ascenso y la caída, solo éste ha vivido de verdad. Stefan Zweig. Volver a esa condición de existencia humana, en donde, como bien manifiesta Arturo Mesa, si te fijas, exclama él, en todas las cosas que hay en el planeta existen por vibración. Estamos en un mundo orgánico, un plasma donde todo vibra, desde la partícula más pequeña hasta el mineral y las ideas. Todo es vibración. Entonces todos los seres somos musicales. Concibo, termina por expresar Arturo Mesa, al universo esencialmente musical. Me atrevo a decir que la música sostiene al universo. Así entonces, en efecto, se trata de volver a vibrar, que sin duda es vivir en la distancia presencial, no en la distancia virtual, como es el caso en estos tiempos de existencia hifanizada. Luego entonces es vital vibrar de nueva cuenta en la hospitalidad, en el respeto y por ende en el diálogo, con todo lo diferente que es el ser humano y con todo lo diverso que es el universo. El mundo solo puede estar sano plenamente cuando vibra al ritmo de las estrellas y en proporción a los planetas. Recuperar el sentido franco, honesto y simple de las relaciones humanas conlleva a procurar que la tierra, el aire, el agua y el fuego vuelvan a ser los elementos primordiales en los que se fundaba el arte de andar la tierra. Saludar y abrazar al prójimo y ser solidario con los semejantes. Voltear la mirada a la invitación que hacía Heráclito por una filosofía para los despiertos, para los que escuchan y para los que respetan el sentido relativo de la búsqueda de la mismidad y la profundidad del alma humana, es un llamado de atención a nuestra marcada indiferencia hacia la verdad. Paradójicamente, en donde por estos tiempos que corren, se impone como criterio esencial las mundiales y globalizadas verdades del mercado y de la diversión, donde, por cierto, la mitad de las cosas son falsas y las otras son mentiras. Es decir, no hay verdad, no hay bondad en lo ofrecido por el mercado. Vibrar, sentir, oír. Expresar, pensar para atender y entender al auténtico y presencial ser, solo es posible en cuanto le pongamos un alto a esta sociedad sorda, alborotada, enredada y yustapuesta.
El retorno al sentido arcaico de las relaciones humanas, de la comunicación y la convivencia franca, honesta, simple, sencilla, fraternal y desinteresada, significa individual y colectivamente, como sostiene Byung-Chul, llevar a cabo una revolución temporal que haga que comience un tiempo totalmente distinto, por supuesto al de hoy, que ha secuestrado al individuo en plataformas y programas de simulación de convivencia, en donde todo está acelerado por una lógica del incremento del rendimiento y la eficacia. Sociedad del cansancio y del aburrimiento, diría el pensador coreano. En ese modelo de sociedad y formas de comunicación, de ninguna manera hay vida pública. Ahí no hay calles, solamente grandes autopistas de la información para que los usuarios no tengan ninguno de esos contratiempos a los que el mundo de la vida en la calle da lugar. En las avenidas y autopistas de datos no hay baches, pues ahí todo es parejo e igual. Ahí se borran las distinciones o diferencias de la vida humana. Las veredas, las brechas, los barrancos, las cuestas, las subidas, las bajadas, los serpentinos caminitos desaparecen. La calle, sin duda alguna, es fuente de respeto, como medida de relación con los demás. Es por igual un lugar de relaciones saludables y no ensimismadas, es decir, con distancia, con verdadera distancia, con respeto. Por el contrario, los grupos en las redes sociales o comunidades digitales no escuchan ni respetan. Viven atrapadas en la obscenidad y en la violencia en todas sus formas. Son grupos sin distancia y sin respeto a lo privado. Ahí no se escucha a logos, es decir, a la razón, a lo común. En la red no hay necesidad de desvelar el orden escondido en el aparente desorden, pues no se tiene conciencia de los opuestos o de la contradicción como base del existir humano. Ahí ni se entiende el sentido de la vida, ni se aceptan explicaciones. Para nada cabe ahí, por ejemplo, la filosofía. La lógica de la red no soporta la interpretación o acción negativa del juicio, pues simplemente ahí no hay vida alguna. La vida, como la calle, son apertura y comprensión. Como decía Heráclito en alguno de sus fragmentos, de que lo vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo, son lo mismo, pues uno se cambia en otro y el otro en lo uno de nuevo. Bien podríamos decir que todo vibra en lo uno y lo uno en el todo, como la vida en la calle y la calle en la vida. Bajo el entendido de que si retornamos a la condición humana de nuestro arcaico y rupestre ser, también estaremos volviendo a esos lugares comunes en donde reinaba el tiempo del ocio, el rito, la celebración, el carnaval, la fiesta, como ritmo de temporalidad bajo las que las comunidades reales crecían y daban lugar a relaciones humanas con sentido y con altos fines humanos, buenos, bellos y verdaderos, sin importar que a estos primordiales tiempos
hoy tan añorados, se les califique, sobre todo en las redes sociales, de inútiles y rupestres. Y bueno, ¿y qué si así es? Al fin y al cabo, la existencia humana siempre será arcaica y rupestre, ¿o no? Como la calle misma. Entonces, regresar a la calle es volver a vibrar con la luz y con el viento. Es también volver a la teoría, esto es, al pensamiento libre y crítico colocado más allá de las redes y sitios webs. Regresar a la calle es efectuar un acto de transgresión y acción revolucionaria que nos arroje de la tormenta digital de datos que ensordecen la totalidad de nuestros sentidos. Sin duda, por tanto, es también reimpulsar las relaciones humanas de manera honesta. Es restablecer la sonoridad y fuerza de la palabra. Es hacer que el pensamiento filosófico salga a la calle para ayudar a que los ciudadanos expresen y se responsabilicen por sus opiniones, tal como ya lo hizo Sócrates y un tal Diógenes que a plena luz del día y en la calle buscaba al hombre. Estamos en una coyuntura en la que bien podemos retirarnos del en vivo, en el que la realidad ha sido puesta en línea y con ello abandonar la condición de hipercomunicación y de sobreexcitación en la que advino la convivencia y el pensamiento. Abandonemos el callejón sin salida, en donde todo quede igual de cerca que de lejos, pues ahí no se va a ninguna parte, solamente se salta de una plataforma a otra. En cuanto podamos o seamos capaces, salgamos de esos lugares, no lugares, o de esos espacios comprimidos y sin calles, en donde todo lo diferente muere en el close-up u obscenidad de la imagen y por tanto realidad pixelada. Rescatemos la convivencia, el pensamiento, la expresión, la filosofía de esos espacios digitales y hagámosla circular de nueva cuenta por las calles, plazuelas, mercadillos, callejones, avenidas e incluso por los veloces ejes viales de las ciudades y de las metrópolis. Airar la presencia, el pensamiento y la expresión, sin duda, es un acto de rehabilitación y de renovación de la convivencia humana, revolución del tiempo maquinal e informacional en el que hemos estado secuestrados. Si rehabilitamos la condición arcaica de la realidad y la condición rupestre de nuestro ser, bien podríamos romper el cerco de la industria cultural e impronta tecnológica del modelo de negocios con la que ha sido cercada la realidad y se han desterrado, por un lado, el sentimiento de la auténtica convivencia y el pensamiento de la plenitud de la acción crítica. En la realidad mediatizada y recluida a plataformas y lógicas de programas en línea, la presencia, pero también la verdad, perdieron sus intensos colores, sus fuertes olores, sus granulados surcos
y fue la vida entera obligada a adecuarse a dispositivos tecnológicos de digitalización y con ello tener que inventar para vivir en la ilusión de que somos lo que en la red de internet podemos hallar acerca de cada uno de nosotros en las búsquedas emprendidas. La rehabilitación de la convivencia y el hecho de hacer circular al pensamiento, a la teoría y a la filosofía, de nuevo por sus ámbitos naturales, plazuelas, calles, callejones, jardines y espacios universitarios, etc., implica una acción de suspensión o de pausa a la vida en la red. Por supuesto, claro está. Será una historia de terror abandonar la existencia y su reclusión en el ciberespacio y sus diversas modalidades. Requerirá enfrentar, luchar y padecer la crudeza de las formas vivas de la convivencia, la comunicación, el pensamiento y la expresión. Será enfrentar a situaciones de la presencia humana anteriores a las tecnologías de la comunicación e información y redes sociales sobre todo. La revelación de que la presencia humana es efectiva, concreta y que además posee historia y narración, esto es, realidad y verdad, será todo un gran acontecimiento que cimbrará, asustará, angustiará y horrorizará profundamente a quienes se atrevan a salir del ambiente del ciberespacio. Una película de miedo para todas ellas y ellos será desprenderse de rasgos de ligereza, banalidad y superficialidad que la realidad y las personas últimamente adquirieron. Así que el atrevimiento y la valentía para tal osado emprendimiento de un esfuerzo casi sobrehumano requerirá. De lo contrario, seguramente y cada vez más, continuaremos existiendo en estos tiempos blandos, limados, ligeros, superfluos y banales, en donde la única acción que le queda al individuo es tener que negarlo todo, tal y como lo sentencia Joaquín Sabina, ese que canta: lo niego todo, incluso la verdad. Salir del reino de la fatalidad de esta existencia hifanizada y simulada supone reivindicar, como expresaba Eduardo Aute, el espejismo de querer ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. Así es, una vez que has advertido que hubo una vida radicalmente distinta o diferente a la aparente y simulada en el ciberespacio, entonces suscríbete al oráculo del pensamiento y la expresión. Comienza a experimentar por ti misma, por ti mismo, el temor, miedo, angustia y zozobra que implica el darse cuenta de que, en efecto, la presencia y el pensamiento habitaban y se recreaban en los espacios abiertos del irreversible mundo de la vida, de la calle, de la ciudad, del campo o de la casa. Vuelve a encontrarte con personas y situaciones finitas, irregulares e imperfectas, precisamente porque reales son, es decir, con presencia y verdad.